Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Leíamos al comienzo, Andrés nos invitaba a leer el texto de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22. Mientras ustedes lo ven proyectado, yo quisiera leer una versión novelada de ese texto, que es en sí misma una reflexión, ¿no? Y luego hacer solo un par de consideraciones, un par de reflexiones sobre esto. La puerta está atrancada, el cuarto, ni grande ni chico, apenas es iluminado por un ventanuco alto. La luz de los arreboles del poniente, levemente violácea, lo hace todo más fantasmal. Una mesa está corrida a un costado, contra la pared, bajo la ventana. Sentado sobre la mesa, los pies colgando, hay un hombre bastante joven, con el bozo apenas sombreándole el rostro, aunque un rictus incierto le marca las facciones suaves. Detrás de él, otro hombre descansa sobre la mesa. Es largo para su improvisado lecho y las piernas, de la rodilla en más, le quedan al aire. Está volteado hacia la pared, la cabeza sobre una mano, la otra tomándose la nuca, pero se nota que no duerme. Cada tanto se sacude con un profundo suspiro, como un quejido, como un llanto. Otro se esconde bajo la mesa, sentado con las piernas recogidas, la espalda apoyada en la pared. Apenas un bulto arrojado allí para que no estorbe. No se distingue en la oscuridad. Forzando la vista se distingue la cabeza, que le cae entre las rodillas, sobre el pecho. Más allá, de pie, un cuarto varón, recostado sobre la misma pared. Es el más inquieto de ese grupo. Por momentos se pone en cuclillas, luego se para, levanta un pie y lo apoya en la pared, lo vuelve a bajar, se yergue, sacude los hombros, se deja caer nuevamente, espalda a la pared, las manos colgando, se vuelve a enderezar. El más joven lo observa cada tanto y luego vuelve a mirarse las manos entrelazadas. Una silla cerca de esa mesa es ocupada por un tipo bajo, de piel más oscura. Está sentado con la silla al revés, las piernas abiertas, los brazos cruzados apoyados sobre el respaldo, el mentón apoyado sobre el brazo. La tupida barba oscura, casi hasta los ojos, no me deja ver su gesto, pero no oculta el brillo de su sudor, quizás sus lágrimas. En la esquina hay otro de rodillas, sentado sobre sus talones, mirando cabizbajo al rincón. Tiene la ropa rasgada. Es el único que produce un ruido constante, un murmullo permanente. Se balancea como en trance. Un pequeño banco de madera se ubica contra la otra pared, opuesta a la puerta. Lo ocupan otros dos hombres, que por el parecido bien podía pensarse que son hermanos. Uno tiene las manos sobre las rodillas, mirando fijamente a la puerta, como si en cualquier momento fuera a salir disparado hacia allí. El pecho descubierto, velludo. Cada tanto sacude la cabeza de arriba hacia abajo, apretando los dientes.
o pasado un tiempo cierra los ojos, mueve la cabeza de izquierda a derecha y entonces se muerde el labio inferior. El otro hermano, si lo era, cruza el brazo izquierdo sobre el pecho, la mano encuja, sosteniendo el codo del otro brazo, en cuyo puño apoya la cara. Tiene una actitud más reflexiva. Finalmente, el más anciano, calva y barba canosa, está un poco apartado, junto a otro más alto y joven parado al costado, ambos mirando a la pared. El anciano cada tanto levanta un puño y golpea la pared repetidas veces, como con ira. A veces, impotente, se golpea la cabeza contra la pared y lanzando un gemido lastimero o un grito desgarrador: ¡no! 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 El otro trata de contenerlo, consolarlo, rodeándolo con ambos brazos, las manos en el hombro, lo estrecha contra sí, le habla al oído. El viejo parece serenarse, se afloja, pero un rato más tarde vuelve a repetir sus gestos autodestructivos. Allí están encerrados esos 10 hombres, cerradas las puertas, cerradas también las esperanzas. Cerrado un tiempo de expectativas, de entusiasmo, de peligros inadvertidos, de peligros advertidos y afrontados, y otros advertidos sin saber qué hacer. Un tiempo de frases enigmáticas que ahora se revelan, se desvelan y se ocultan, los abisman. Pasadas fueron también las horas provocativas y lacerantes de los últimos días, la excitación enloquecida que produce esa sensación de no estar pasando, pero pasa, de no estar ocurriendo, pero ocurre, de no puede ser, pero es. Después de todo, los sentimientos también se palpan. También el peligro y la muerte excitan. También la cobardía se vive intensamente. Requiere decisión y cuidado. Hay que saber decir no. Hay que afrontar el temor de ser descubierto cuando uno niega, cuando uno miente. Y después, se sabe, hay que vivir con ello encima mucho tiempo. Y pesa. Tanto o más que la temeridad que no se tuvo, tanto o más que la traición, otra heroicidad al revés. Pero ahora ni eso, solo esta nada que ni a la muerte impulsa. Abatidos, y me queda corta la palabra, esa es la sensación que recibo cuando los miro, la derrota por fuera y por dentro, la derrota en una lucha que nunca llegó verdaderamente a darse, el sentido de haber perdido una posibilidad que nunca llegó a ser. Según dicen, uno vio y creyó, pero nada dice. Quizás porque ni siquiera está entre ellos. Otra vio entre lágrimas y reconoció entre suspiros, pero tampoco está, porque es mujer y las mujeres no son creíbles, y menos si se sospecha que están enamoradas. Según dicen, otro vio y no creyó, porque no entendía nada. Uno que nada dice, otra a la que nadie le cree, el otro que nada entiende, y en todos una sensación de nada que invade. Ese sentimiento de vacío que solo deja lugar a esa otra sensación de nada, que es el temor, que demora los tiempos hasta infinito, donde el sentido se consume a sí mismo. Allí están, así están, temor, angustia, desamparo, desilusión, extraños galileos encerrados en Jerusalén, sospechados por el poderoso consejo, sin alternativas ni reservas, desorientados. ¿Qué podían esperar? Nada peor que la vida sin espera cuando se conoció la vida
que viene. Vuelvo a contarlos. 1, el que está acostado en la mesa, y el joven sentado en ella. 2. 3, el de debajo de la mesa. 4, el inquieto. 5, el que está a horcajadas de la silla. El arrodillado del rincón. 6. Los 2 hermanos hacen 8, el viejo y su amigo 9 y 10. 11, el que está parado en el medio. ¿El que está parado en el medio? No estaba antes. Nadie sabe desde hace cuánto rato está ahí, cómo entró. Ni yo mismo, invisible observador advenedizo, me di cuenta. Ellos tampoco, cada uno ensimismado en su propio quebranto. Ahora habla, los saluda con el tradicional shalom. Entonces lo miran. Los rostros cambian de temor a asombro. Se quedan como petrificados, miran de nuevo, fuerzan los ojos en la penumbra. No puede ser, es un efecto de la luz. El recién llegado levanta las manos y se las muestra, hace un gesto, se levanta la ropa del costado del cuerpo. Es un aparecido en quien viven todos los desaparecidos. Todos se miran sorprendidos. El que estaba bajo la mesa se golpea la cabeza por levantarse de golpe, pero se ríe como un loco. El viejo cae de rodillas, el arrodillado se levanta como si tuviera un resorte. El inquieto grita y salta y luego se tira al piso boquiabierto. Todos se acercan, lo rodean. Los hermanos dejan sus sillas, se abrazan, saltan abrazados como en un baile, pero se detienen porque escuchan que el recién llegado vuelve a hablar. De repente se paran todos en torno de él. Vuelve a saludarlos con el deseo de paz. Yo también lo reconozco, me conmuevo, me desencajo. Aunque conocía el cuento, otra cosa es verlo, vivirlo, notar lo que pasó en esos hombres, en mí viendo al resucitado. Pero claro, yo por ahora no cuento, ellos son reales, yo solo un personaje de ficción llegado del futuro. El resucitado trae la vida en exceso después de haber visto aquí la vida en receso. Contagia de resurrección, impulsa la alegría sin sentido, a la vida contra la vida, viva la vida para siempre, contra la vida para nunca, que tiran cada día los cultores del culto. Estoy mirando el presente de la vida eterna y descubro que no hay otra vida eterna que la que comienza en este presente que ahora vivo, de esta experiencia única que mi relato apenas intenta reconstruir, pero que no hay presente si no fuera por esta vida eterna. Lo miro y no puedo creer lo que veo. Solo cuando ya no lo vea podré creer, confiar en lo que vi. Como el Padre me envió, yo los envío. Esto me sorprende todavía más. Enviar a estos miedosos de puertas cerradas. Me dan ganas de interrumpirlo. Pero maestro, ¿no los viste hace un minuto? Si daban para una elegía, un tango tristísimo, cambian de humor y se dejan caer. Eran una turba de llorones aterrados. Yo lo he visto recién. No tienen madera para estas cosas. No te olvides de las tonterías que dijeron más de una vez, de sus groseras incomprensiones. Cómo te dejaron solo, cómo ahora se encerraron de miedo. Tú los conoces, los llamaste, los instruiste, los cuidaste, los soportaste, llegaste a quererlos como amigos, eso lo entiendo, pero decirles que harán lo que tú haces, ¿no es mucho? ¿No es sobrevalorarlos? Las mujeres tuvieron más agallas que ellos, te acompañaron a la cruz, estuvieron contigo. El otro joven se mostró más dispuesto incluso. Si no te pudieron acompañar en el exceso de la cruz, ¿cómo te acompañarán en el exceso de la resurrección? ¿Cómo vas a confiar en ellos?
¿Cómo los vas a comparar contigo mismo? Nunca podrán ser enviados como tú, obradores de justicia. Nunca podrán ser señales de ninguna plenitud, pastores de ningún rebaño, anunciadores de ninguna valentía. Tú eres la vida, ellos son la mediocridad. Volverán a su pesca triste, a su deambular de rutinas. En eso, un soplido, un viento ancestral sale de la boca del resucitado. Comunica lo incomunicable, dice lo indecible, se hace yo en mi yo. Es un aliento celestial, un Espíritu Santo. Es el Espíritu del aparecido. De repente siento que mis reticencias y mis preguntas son ridículas, que yo mismo tengo que salir a publicar lo que acabo de ver, que mis peores dolores son, sin embargo, señales de amor, que todos somos pastores y rebaño, que puedo afirmar lo inafirmable porque he visto al resucitado, que soy justo en una nueva justicia, que nada me retiene, que estoy suelto de mis peores ataduras, que mis pecados son mis opciones, que puedo ir más allá de cualquier desilusión, que cada cosa que me ha destruido también me construye, que cada desvío me abrió un camino, que si me quiero quedar atado es porque no he sentido que puedo aventurarme en la terrible demanda de la libertad. He recibido el Espíritu del resucitado. Amén. Una narración que es en sí mismo un sermón y que no voy a echar a ver yo con otro sermón. Solo dos reflexiones, hermanos, hermanas, amigos, amigas. La resurrección devuelve la armonía perdida. Jesús se para en medio de este grupo que estaba a puertas cerradas y dice: paz. El Nuevo Testamento, escrito en griego, dice eirene, o irene en un griego más moderno. Paz. Pero a esa palabra griega, eirene, subyace una idea hebrea muy antigua que debiéramos pronunciar shalom. Y el shalom no es como la paz de la época del Nuevo Testamento, simplemente ausencia de guerra. En la época de Jesús gobernaba el Imperio Romano. La pax romana es conocida, pero conocida por su crueldad, por la manera sanguinaria en que se imponía. La paz para un pueblo solo era posible cuando se sometían a las demandas del Imperio Romano. Y esta sumisión solo se daba luego de batallas que eran verdaderas carnicerías. Entonces la paz del imperio era una paz que se ganaba o que imponía el triunfador, el que lograba destruir a los pueblos sometidos. Jesús ya les había dicho a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no la doy como el mundo la da, en alusión directa a la paz que ellos conocían. La única paz conocida por este grupo de pescadores era la que se imponía a sangre y fuego. En efecto, la paz que da el Señor, el shalom que entrega a este grupo de timoratos discípulos, es un shalom que se entrega luego de que a Él lo han asesinado. La paz ganada por Cristo ha sido ganada no asesinando a víctimas, sino entregando la vida
para que otros vivan. Shalom no es un simple saludo, es el deseo de que el shalom repose sobre los que lo reciban. Y este shalom no es la ausencia de guerra romana. El shalom es en realidad el retorno de la armonía primigenia, el retorno de la armonía original, esa armonía que según los poetas israelitas, la sabiduría israelita, hebrea, contaba desde el comienzo, cuando en el relato del Génesis se nos decía que este hombre creado, varón y hembra, a imagen de Dios, de pronto empezaba a perder la armonía. Culpaba a la mujer de su caída, culpaban a la creación de su caída y se convertían en enemigos de lo creado por Dios. Se había roto la armonía consigo mismo, con su prójimo y con el entorno. Habían perdido el shalom. La resurrección de Cristo, su aparición en medio de los discípulos con miedo, de los discípulos sin shalom, su aparición marca el inicio de la posibilidad de recuperar la armonía. Por eso dice a ellos, shalom. Hoy celebramos también al resucitado. Hoy también decimos, shalom, Jesucristo ha resucitado. Pero uno debe preguntarse, ¿hemos recuperado nosotros la armonía? ¿Estamos internamente en armonía con nosotros mismos, con Dios, con el prójimo, con la creación? ¿Estamos en paz? Como dice ese himno antiguo, ¿estamos bien con Dios? Pero el Señor, junto con declarar el shalom sobre su grupo de discípulos, una vez hecho esto, inmediatamente prosigue a encomendarles una tarea. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Néstor Míguez, el escritor de esta cristología narrativa que acabo de leer, nos representa cuando se pregunta ¿cómo puede este grupo de cobardes encerrados en su casita ser enviados como el Padre envía al Señor Jesucristo? Y efectivamente a uno le dan ganas de preguntarse, ¿no te habrás equivocado de gente, Señor? ¿De seguro quieres que yo sea el testigo? Si mi vecino es más valiente que yo, y el otro también, y además menos enfermo, menos limitado, más joven, qué sé yo, con más poder adquisitivo, seguro que quieres que yo sea testigo. A uno le dan ganas de preguntarse, Míguez lo pone acá poéticamente y hace mucho sentido. ¿Cómo un grupo de cobardes encerrados en un salón, escapando del poder político-religioso de la época, cómo reciben esa buena noticia de Jesús que les dice, como el Padre me envió, así yo los envío? Lo que pasa es que una vez recibido el shalom, una vez recibido el shalom, estamos en condiciones de testificar algo. Pero si no has recibido el shalom, ¿qué testificas? Los que estudiaron el curso del Evangelio de Juan el año pasado recordarán esto. El cuarto Evangelio no tiene un relato
del llamado apostólico. Mateo, Marcos y Lucas, los primeros tres, narran un momento especial en el que Jesucristo, de todos sus discípulos, llama a 12, les da cierta autoridad por sobre el resto y les encomienda ciertas tareas especiales. A estos, dicen esos evangelios, llamó apóstoles. En el cuarto evangelio ese relato no existe. En efecto, no existen los apóstoles en el cuarto evangelio. Todos son llamados discípulos y de ellos destaca uno en particular al cual el evangelio denomina, los estudiantes lo recuerdan o no, el discípulo amado o el discípulo al cual amaba Jesús. No tiene nombre. Es un discípulo innominado. Los personajes más importantes en el cuarto evangelio no tienen nombre. Este es uno. La tradición le puso nombre años más tarde, pero en el evangelio no tiene nombre, porque en este discípulo amado probablemente estamos todos los discípulos. Pero estos están ahí, sin relato apostólico, sin apóstol. La palabra apóstol significa enviado. El verbo es apostelo. De ahí viene el sustantivo apóstol. Y el verbo apostelo significa enviar. Como el Padre me envió, yo os envío. Y usa el verbo apostelo. Estos timoratos, en los cuales estamos todos los cobardes de acá, yo primero y algunos otros que no les pido que levanten la mano, y Él nos hace apóstoles, no en el sentido de estos actuales ministerios apostólicos de la televisión, no eso, en el sentido de los enviados, porque eso significa apóstol. Y Él los envía, usando la palabra griega apóstoles, de las pocas veces que ese verbo aparece en el cuarto evangelio, y no es para referirse a gente especial, sino a todos los discípulos. Antes ha usado el mismo verbo para referirse a un grupo de mujeres, a las cuales envía a dar la noticia al resto de los apóstoles que están escondidos en algún lado. Nosotros somos los enviados del Señor para comunicar que el Shalom es posible de nuevo. No sé si les ha pasado cuando caminan en la calle y alguien está solo llorando en el parque, en el metro, con la cabeza agacha, escribiendo en un celular mientras le caen las lágrimas, y el corazón a uno se le hace pedazos, tal vez porque uno recuerda situaciones propias. Y aún así, muchos de nosotros que lloramos en algún medio de locomoción colectiva, por alguna ruptura amorosa, por alguna situación difícil, pudimos llegar a casa y hablar con Dios y ser restaurados en nuestra armonía. ¿Cuántos de estos que están en la calle llorando no tienen cómo experimentar el Shalom? ¿A qué nos envía el Señor? A eso pues, a eso nos envía. No somos testigos para ser proselitistas. Somos testigos para anunciar el Shalom, ese Shalom que es posible, la restauración de la armonía, que es posible. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. Y de eso somos testigos, y a eso somos enviados. Tendremos ocasión durante este año, en los grupos en casa,
en la academia, en nuestros hogares, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la casa, entre los vecinos, de anunciar a las personas que es posible recuperar el shalom perdido, la armonía perdida. ¿Por qué sabemos que es posible? Porque Jesucristo ha vuelto a la vida. Lo asesinaron, intentaron callarlo, pero la muerte no lo pudo detener. Volvió a la vida, se para en medio nuestro, nos dice Shalom y sopla su espíritu sobre nosotros. Y luego nos dice, ustedes son los verdaderos apóstoles. Ustedes son los enviados. Nadie vaya a salir por ahí con el título de apóstol, ¿eh? Somos todos enviados, todos apóstoles en este sentido, para anunciar que es posible restaurar la armonía perdida en tu hogar, en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu vida personal cuando se hizo pedazos por algo. Claro que es difícil decirle shalom a nuestros amigos del norte que lo perdieron todo. Claro que es difícil decirle shalom a una familia donde los dueños de casa perdieron el trabajo. Claro que es difícil decir shalom a alguien que se está muriendo por una enfermedad terminal. Claro que sí. Por eso dan ganas de encerrarse en la casa y quedarse ahí. No porque alguien nos va a venir a matar por ser cristianos, sino porque el mensaje pesa demasiado. Es muy difícil. Pero no somos llamados a otra cosa, amigos. Somos llamados a anunciar el shalom de Jesucristo, porque Él ha resucitado. El resultado, como dice un antiguo himno pentecostal, habrá que dejárselo al Señor. Los que hemos oído que alguien nos dice shalom cuando nuestra vida está hecha turumba, sabemos que el shalom se recupera. Por eso vamos a testificar que sí es posible volver a tener la armonía perdida, la paz perdida, el shalom perdido, cuando Cristo, el resucitado, entra en nuestras vidas como entró en esa casita donde los primeros discípulos estaban muertos de miedo. Vamos a orar a Dios y pedirle al Señor que se glorifique en nuestras vidas. No hablamos de la resurrección de Cristo para pasar un curso de cristología. Hablamos de la resurrección de Cristo porque si el Cristo no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos condenados y muertos en nuestros pecados. Pero por su resurrección se da la ocasión para ser nosotros también resucitados. Por esto tiene todo el sentido del mundo para nosotros. Todo el sentido del mundo. Vamos a orar. Si alguno ha perdido la armonía, si alguno perdió el shalom, si la resurrección de Cristo no ha llegado a su oído hasta ahora, crea en Jesucristo y sea salvo. Crea, entregue su vida a Cristo y reciba el shalom.